La radio. Desde hace décadas que ha sido un importante medio de comunicación. Las señales son transportadas desde un estudio hasta cientos y cientos de hogares. En México también adquiriría un papel importante dentro de la historia. Algunas estaciones de radio fueron íconos. Otras, simplemente quedarían en el olvido. En esta ocasión, vamos a revisar las 15 estaciones de radio más recordadas de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Pulsar FM. Pulsar fue una estación de radio cuyo formato de música fue juvenil en español e inglés. Inició sus transmisiones en 90.5 de la Ciudad de México, y en otras emisoras. Al parecer, no fue una estación fielmente popular, ya que para entonces habría otras que tendrían un formato similar. Pulsar FM saldría del aire a fines de los 90. Actualmente es Imagen 90.5. Estadio W. El tan popular Estadio W fue una de las pocas estaciones que se enfocaban en el ámbito deportivo de México y el mundo, transmitiendo programas de análisis y debate en deportes como fútbol u otros deportes. A pesar de que fue una estación de radio nómada, siempre, en donde se ubicaba su frecuencia era muy escuchado. Producto de ser una sucesión de superdeportiva, Estadio W nunca será olvidada. Actualmente el formato se llama TDN. Propiedad de Grupo Televisa. XLA. Una de las pocas estaciones de música clásica en el país. XLA inicia transmisiones en la década de los 40, siendo una de las frecuencias con más historia en México. Teniendo su misma repetidora en FM, Stereo Classics, XLA tendría una historia única. Pero todo cambiaría. En los 80 terminaría transmisiones Stereo Classics. Y en AM, transmitiría hasta el año 2002. Cuando es vendida a Grupo Imagen. Mismo que la convertiría en el ya mencionado Estadio W. XLA dejaría de existir ese mismo año. Y muchos la recordarán por ser una de las pocas estaciones de radio en transmitir música clásica. Radio Joya. Curiosamente, fue la primera estación de radio dentro de la frecuencia modulada. Radio Joya se establecería en el pleno centro de la ciudad, iniciando transmisiones en los primeros años de 1950. Su formato, desconocido. Posiblemente solo era informativo o de entretenimiento, ya que desafortunadamente, solo duraría unos años al aire. Radio Joya desaparecería tras el sismo de 1957, cuando la torre principal de la frecuencia caería. Óxido 1180. Óxido sería una estación de amplitud modulada. Aunque existiría muy poco tiempo, sería una de las pocas estaciones que reproducirían música rock. Sería conocida como una estación de radio rockera. Propiedad de Grupo Asir, desaparecería en 1998. Dando espacio posteriormente a una estación deportiva. Óxido no sería 100% recordada, pero ocupará un lugar importante en la historia de la radio mexicana. Inolvidable 95.3 FM. Antes de la llegada de Amor, en los 90 habría una estación con formato romántico. El Inolvidable 95.3 transmitía música romántica de la época. Algunas canciones serían populares tras su reproducción en la radio. La estación existiría solo una década. En 2002 el concepto se llamaría Amor.
transmitiendo exactamente la misma música que su antecesora. ¿Le gusta el rock and roll a la banda, sí o no? 105.7 FM, Estéreo Joven, radiodifusión más allá de la radio. Estéreo Joven 105.7 FM. Literalmente era la estación de los jóvenes. Transmitía música urbana. Bueno, en pocas palabras, su especialidad era el rock urbano mexicano. Estéreo Joven inició transmisiones el 11 de octubre de 1983, dando el toque de música contemporánea. No solo transmitía el célebre rock mexicano, sino que también existían otras variedades para el joven ochentero. Con el pasar del tiempo, Estéreo Joven cambiaría programación y formato, por lo que cesaría transmisiones en 1992. Actualmente la frecuencia transmite Reactor 105.7. Rock 101. Rock 101. Rock 101. Rock 101 fue la estación de radio mexicana precursora del rock universal. Iniciaría transmisiones en 1984. E inmediatamente tendría la popularidad y aceptación de todo el público. Durante algunos años, la emisora de radio permaneció dentro de las preferencias de los radioescuchas. Pero poco a poco caería en cuanto a programación. La encargada de Rock 101, Núcleo Radio 1000, decidiría cerrar transmisiones en 1996. Tras el repudio de muchos que protestaban tras la salida de la estación. En un futuro, se crearía Rock 101 a través de Internet. Y en la frecuencia donde estaba, es actualmente ocupada por Bit 100.9. Digital 99.3. XH Pop comenzó a transmitir en 1977. Tras una serie de cambios de nombre y propietarios, estaría adoptando el nombre de Digital 99.3 en noviembre de 1988. En toda su existencia fue básicamente música del momento. Éxitos en inglés y español. Sería un formato popular a partir de la década del 2000. Presentando música del género pop y rock. Con el nombre de Digital 99.3 existiría por al menos 25 años. En 2013 el formato desaparecería, dando ahora el nombre de Radio Disney 99.3, que mantendría la misma esencia de digital. WFM. WFM. Entraría al aire en 1985. Grupo Televisa apuesta por una estación de radio un poco juvenil, o con música contemporánea. Se dice que fue la primera estación que utilizaría discos digitales. De ahí, provenía su eslogan Magia Digital. WFM sería similar al formato que se utilizó en Rock 101. Por lo que se mencionó mucho que esta estación le copió en ideas a la emisora de Radio 1000. WFM saldría del aire en 1996. Entraría W Radical. Radio La Pantera. Si bien La Pantera es la estación más recordada de toda una época, Radio 590 inicia a fines de los 60. El formato sería de rock clásico. Obviamente, música de la década. El éxito de La Pantera fue radical. Pero a final de los 80, daría su lugar a un nuevo nombre. Espacio 59. A partir de entonces vendrían una serie de nombres que distinguirían a 590. No fue hasta 1999 que La Pantera regresaría. Pero solo duraría 3 años al aire, desapareciendo definitivamente en 2002. Actualmente la estación 590 es la Tropical Sabrosita. Estéreo 97.7. Estéreo 97.7. Estéreo 97.7 fue una estación que comenzaría a fines de los 80s y casi toda la década de los 90s. Bueno, en realidad la estación existió desde hace tiempo atrás. Estéreo no cambió su formato de música y temática. Siempre reproduciría la misma mezcla musical. Pero se dice que la época de Estéreo 97.7 sería la de oro. Actualmente no tiene nombre alguno.
Solamente se llama 97.7. Siendo la número 1 en éxitos. XHB FM, Stereo Rey. Stereo Rey 102.1. Aunque no fuera una emisora de radio nacida en la capital, Stereo Rey marcaría una época importante en la misma. Naciendo en la década de los 70s. Transmitiendo música del género adult contemporary. Acompañado de uno de los locutores más famosos de la radio. La voz institucional de la estación de radio Stereo Rey fue de Ken Smith. Desde 1967 a 1990. Grabando promocionales para todas las plazas de esta estación. En esta misma estación participó narrando diversos anuncios comerciales. Stereo Rey fue sin duda una de las mejores estaciones que existieron en México. Pero a principios del 2000 irían desapareciendo poco a poco de las frecuencias. En la Ciudad de México. Desaparecería en 2002. Su sucesor sería BESFM, después pasaría a la Mejor FM y finalmente a MBS Noticias. La mezcla musical más compleja en amplitud modulada. Radio Variedades. La siempre recordada Radio Variedades, inicia su emisión el 5 de septiembre de 1964 en la estación XJP-AM. Entre los programas que destacaron se recuerdan: La Hora de los Novios, Las Grandes Noches de Radio Variedades, Viejitas pero Bonitas, Variedades, Recuerdos, del Rock and Roll, El Festival de la Canción, Variedades Infantiles, La Hora de Juan Gabriel, Domingos Alegres de Chapultepec, La Caravana de la Alegría y Las Tremendas. Llevando su popularidad a un nuevo nivel. Desde los 70s hasta finales de los 90s. A principios del nuevo milenio, Radio Variedades desaparecería. Dejando un gran sabor de boca para todo aquel que creció con esta. Radioactivo. Radioactivo 98.5. Considerada una de las estaciones más importantes dentro de la historia de la radio mexicana, Radioactivo 98.5 inició transmisiones en 1992. Con un formato ampliamente juvenil. Produciendo música rock en inglés y en español. Este último sería uno de los máximos exponentes. Para aquellos años, Rock 101 ya estaba en sus últimos años. Radioactivo sería una especie de sucesor. Sin embargo, cada uno tenía su esencia. Radioactivo tuvo una popularidad tremenda. Ya que se fundamentó en una libertad de expresión nunca antes vista en los medios, al ser no solo una estación dirigida al público juvenil, sino entendiendo al rock como un fenómeno social y cultural en este sector del público. Mismo causaría la controversia cuando en 2004, cesaría transmisiones, dejando un importante legado en la radio mexicana. Se dice que Reactor 105.7 sería una especie de sucesor. Pero nunca tendría la importancia que Radioactivo tuvo en su momento. Estas fueron solo 15 de cientos de estaciones de radio recordadas en la Ciudad de México que ya desaparecieron. Algunas marcarían toda una época. Y definitivamente, ninguna será olvidada. ¿Escuchabas una de estas?